Hola con todos. El tema de la presente exposición es acerca de las hemorragias en la primera mitad del embarazo. Es un tema muy amplio y a la vez muy importante debido a la frecuencia con la cual se preguntan los exámenes y también importante conocer sobre todo aquellos que van a hacer serum porque se van a encontrar ante esta entidad que es muy frecuente, ¿no? Muy frecuente y muchas veces eh, necesita un abordaje, una actitud terapéutica rápida, ¿no? Un diagnóstico rápido y sobre todo un manejo apropiado, ¿no? Porque tiene una alta tasa de mortalidad. Bien, dentro de las causas de hemorragia en la primera mitad del embarazo tenemos lo que es el aborto, ¿no? El aborto, una, una patología muy frecuente, ¿no? En la cual vamos a encontrar una clasificación, ¿no? En cuanto al aborto. Y el aborto, la definición es simple del aborto, la nueva definición, ¿no? Que es la pérdida del embarazo, ¿no? La interrupción del embarazo antes de las 22 semanas. Antiguamente se mencionaba que era antes de las 20 semanas, pero en la actualidad el concepto es interrupción de la gestación antes de las 22 semanas, ¿no? O un peso fetal menor a 500 gramos. Eh, la amenaza de aborto es otro concepto que debemos manejar, ¿no? Esta entidad, la amenaza de aborto muy frecuente en nuestro medio, se caracteriza por dolor, ¿no? En bajo vientre, dolor a nivel pélvico tipo cólico asociado a pérdida de sangrado por vía vaginal. En este caso, el manejo más apropiado es el reposo absoluto, la abstinencia sexual es importante en estas pacientes. No se ha demostrado otro manejo terapéutico sea eficaz para la amenaza de aborto. Solamente lo que ha demostrado cierto grado de eficacia para resolver esta entidad es el reposo y la abstinencia sexual. Algunos utilizan progesterona. Eso sería útil siempre y cuando la amenaza de aborto se deba a una insuficiencia del cuerpo lúteo. De lo contrario, no tendría mayor eficacia el uso de la progesterona. En la amenaza de aborto también debemos saber que el cuello cervical está cerrado, ¿no? No hay cambios cervicales. A diferencia del aborto inminente y el aborto inevitable, ¿no? En el aborto y el aborto en curso, obviamente, ¿no? En los cuales va a haber una apertura del cervix, ¿no? El OSI y el OSE va a estar abierto. En la amenaza, en lo que es el aborto inminente, va a estar el cervix entreabierto, pero las membranas ovulares van a estar íntegras, a diferencia del aborto inevitable, en el cual, aparte de la apertura del cuello cervical, va a haber membranas ovulares rotas. Otro concepto que debemos conocer es lo que es el aborto recurrente o abortadora habitual. Es aquella con unas pérdidas sucesivas de embarazo, ¿no? O mayor o igual a 3 abortos seguidos, ¿no? O 5 abortos, ¿no? Intermitentes. El aborto incompleto obviamente es la pérdida, ¿no? del producto con pero no de manera completa, sino que quedan restos en el útero, lo cual produce dolor y sangrado, ¿no? Aborto incompleto. Y obviamente el aborto completo es aquel en el cual se expulsó totalmente el producto y en el cual no quedó restos, por lo cual el útero no se contrae, no hay dolor y el sangrado cede. Eso es en cuanto a lo que es el aborto completo. Ahora, el aborto retenido, otro concepto también que debemos manejar, aunque no se usa mucho, pero también es importante que lo conozcamos. El aborto retenido lo definimos, ¿no? Como cuando eh, el embrión se encuentra, no evoluciona de manera favorable, o sea, la muerte del embrión o la pérdida, ¿no? Por 4 semanas dentro del útero, ¿no? Cuando la gestación normal evoluciona, la hormona beta-HCG, la beta-HCG, no la hormona gonadotrofina, la coriónica humana, va a sufrir ciertos cambios en sus valores,
en una gestación normal aumenta el 100% en las 48 horas siguientes, mientras que en un aborto, esto no sucede así. El incremento no va a ser del 100%, va a haber una disminución de los valores del beta-HCG, ¿no? En el aborto retenido o aborto frustro va a ocurrir eso, ¿no? Si tú le dosas la beta-HCG y le vuelves a medir a las 48 horas, obviamente en vez de encontrar un aumento, vas a encontrar una declinación de los valores, ¿no? Entonces, no olvidar el concepto de aborto retenido, ¿no? No es la pérdida de la gestación, ¿no? Con la retención del embrión, ¿no? Por 4 semanas, ¿no? O sea, que el embrión ya tiene 4 semanas dentro del útero, ¿no? Como quien dice que está muerto, pero que no lo ha expulsado, no está retenido. Mayor o igual a 4 semanas, ¿no? Eso es el aborto retenido, con el consiguiente riesgo de liberación de tromboplastinas placentarias que pueden llevar a una coagulación intravascular diseminada, por lo que en estas pacientes con aborto retenido, antes de hacerle un AMEU o legrado, es importante dosar, ¿no? El fibrinógeno, ¿no? El fibrinógeno o también el dímero D. Bien, el aborto séptico también es un concepto que debemos manejar, ¿no? Que obviamente el aborto sigue manteniendo el concepto, pero séptico le asocia la definición de el proceso infeccioso, ¿no? Que las membranas, los restos ovulares han sufrido un proceso infeccioso, lo cual se manifiesta en la madre en taquicardia, fiebre, leucocitosis, más división izquierda, proceso séptico, ¿no? Que inclusive puede llegar al shock séptico, ¿no? Bien, otra causa frecuente de enfermedad de sangrado en la primera mitad del embarazo es la MOLA, ¿no? La enfermedad trofoblástica gestacional, la cual se define, ¿no? como una proliferación no anormal del trofoblasto, ¿no? Con la consiguiente elevación de la hormona beta-HCG a nivel del sitio trofoblasto, una elevación de estos valores mayor a lo normal, ¿no? Estas pacientes van a cursar con valores elevadísimos de la beta-HCG por el crecimiento anormal del trofoblasto. Bien, al carecer de un mesodermo funcional, no va a haber proliferación vascular. Recordemos que el trofoblasto, cuando invade el miometrio, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda invasión trofoblástica, también llamada oleada del trofoblasto, se detiene en una zona rica en oxígenos, una zona rica vascularizada con un buen intercambio de oxígeno. Y al carecer de vasos, este trofoblasto, ¿no? de la mola va a seguir una proliferación anómala, ¿no? Va a seguir una proliferación anómala, y la ausencia de vasos linfáticos va a producir que haya una degeneración hidrópica, ¿no? Con la consecuente formación de vesículas, ¿no? Las famosas vesículas que observamos en la mola hiatiforme, ¿no? Algunas características clínicas importantes en esta entidad, y cómo reconocer que una paciente está cursando con esta enfermedad trofoblástica, va a ser que va a venir con una altura uterina mayor, ¿no? Y una altura uterina mayor que le corresponde para dicha edad gestacional. Vale decir, sabemos que el útero, cuando deja de ser intrapélvico y pasa a ser abdominal a partir de las 12 semanas, hay una buena correlación entre la altura uterina, ¿no? y la edad gestacional. Vale decir que una altura uterina de 15 centímetros se correlaciona muy bien con una gestación de 15 semanas. Sin embargo, en la mole hiatiforme o en la enfermedad trofoblástica no ocurre eso. El útero va a estar incrementado de tamaño que no va a corresponder para dicha edad gestacional. Por ejemplo, una gestación de 12 semanas cursando con un útero de aproximadamente 18 a 20 centímetros. Estas pacientes, debido a esta elevación de la beta de la HCG, van a cursar con quistes tecaluteínicos, ¿no? Que es frecuente encontrar en estas pacientes, que muchas veces pueden ser hemorrágicos, ¿no? Van a cursar con hipertiroidismo también, mayor incremento de la hiperemesis gravídica debido a esta elevación excesiva de la beta de la HCG. Y
Recordemos que la enfermedad trofoblástica gestacional no se clasifica en la mola hiatiforme, ¿no? La cual puede ser completa, en la cual no hay producto, no hay placenta, o la mola parcial, en la cual sí puede haber parte de placenta, ¿no? O parte de embrión. Viene lo que es la mola invasiva, ¿no? En la cual hay penetración del miometrio, ¿no? Una invasión de la mola a nivel de todo el miometrio. Esta paciente va a cursar, después del tratamiento, puede cursar con valores permanentes de la beta-HCG. De ahí viene, luego de la mola invasora, el coriocarcinoma, ¿no? Coriocarcinoma, la cual puede cursar con metástasis, ¿no? Con metástasis, y aquí ya hablamos de un tratamiento distinto, un tratamiento con quimioterapia. Y tenemos aquí también una entidad que debemos conocer, que es el tumor del lecho placentario. Este tumor del lecho placentario tiene dos características que debemos conocer. El tumor del lecho placentario, a diferencia de las demás, no responde, a diferencia del coriocarcinoma, no responde al tratamiento con quimioterapia, no responde el tratamiento con quimioterapia, por lo cual el tratamiento indicado es la histerectomía, Y otra característica importante de este tumor del lecho placentario es que no va a cursar con valores elevados de la hormona gonadotrofina coriónica, a pesar de estar dentro del espectro de enfermedad trofoblástica. Pero la hormona que sí se va a elevar y que sí se puede dosar es el lactógeno placentario. El tumor del lecho placentario va a cursar con valores elevados del lactógeno placentario. El diagnóstico, obviamente la clínica, ¿no? El sangrado vaginal y la altura uterina que nos corresponde para la edad gestacional. Por ahí la aparición de quistes en los ovarios, ¿no? Hiperemesia gravídica. Todo eso nos puede ayudar a pensar, ¿no?, en una enfermedad trofoblástica gestacional. Y también es importante mencionar que en esta entidad las pacientes pueden cursar con preeclampsia debido a esta proliferación de trofoblastos. Estas pacientes pueden cursar con preeclampsia antes de las 20 semanas, ¿no? Es importante conocer. Otra ayuda diagnóstica aparte de la clínica que estamos mencionando, de los valores elevadísimos de la beta-HCG, que a la ecografía va a haber un signo importante, casi patognomónico de la enfermedad trofoblástica, que es la imagen en copos de nieves o panal de abejas, ¿no? Y a esos asociados los quistes tecalautínicos ya tenemos ya el diagnóstico de enfermedad trofoblástica gestacional. Si sospechamos de una mola invasiva, podemos poner el Doppler y evidenciar, ¿no?, la vascularización a nivel de la musculatura del útero, ¿no?, a nivel miometrial. Recordad que el coriocarcinoma, en los lugares predilectos para la metástasis, es el pulmón, vagina, cerebro, hígado. Son lugares predilectos para la invasión, ¿no?, del coriocarcinoma, la metástasis del coriocarcinoma. Bien, el tratamiento, obviamente, como todos debemos conocer, es el legrado por aspiración, es el tratamiento de elección. Posteriormente se dosa la beta-HCG, ¿no?, semanalmente, ¿no? Se comienza a dosar para evidenciar cómo decrece, lo que es lo que se espera, ¿no?, que los valores disminuyan. Pero si los valores se permanecen elevados a las 8 semanas de haber evacuado por legrado por aspiración, lo que se hace inmediatamente es pensar, si no hay metástasis, es pensar en una enfermedad trofoblástica persistente, ¿no? Lo cual el tratamiento ahí ya cambia y ya no es el legrado por aspiración, es la quimioterapia, ¿no? Es la quimioterapia, idealmente la monoterapia con metrotexate, ¿no?, y posterior legrado, teniendo siempre la opción de una histerectomía ahí, tener siempre esa opción, ¿no?, de la histerectomía, sobre todo en pacientes mayores de 40 años que han cumplido sus deseos genésicos. En caso de enfermedad trofoblástica metastásica, si no hay en el coriocarcinoma, ¿no?, si es que hay algunos datos que nos van a hacer pensar, ¿no?, un pronóstico malo, como por ejemplo la elevación de la HCG mayor a 100.000 en sangre o mayor a 40.000 en orina, edad mayor a 40 años, antecedente de un embarazo molar, metástasis al cerebro e hígado o fracaso en la quimioterapia previa. En ese caso
indicado muy bien la poliquimioterapia. Sin embargo, si es que no hay evidencia de metástasis, la monoterapia con metrotexate va muy bien, siempre asociado al ácido folínico. Perfecto. Otra entidad causante de hemorragia en la primera mitad del embarazo que debemos conocer es el embarazo ectópico. ¿Cómo conceptuamos el embarazo ectópico? No es la implantación de blastocito fuera de la cavidad, ¿no? De la cavidad endometrial dentro del útero. Podemos encontrar embarazo ectópico en el nivel de las trompas, a nivel del cervix, a nivel del istmo, a nivel del ovario, a nivel de las fimbrias, a nivel abdominal, a nivel peritoneal. Pero la ubicación más frecuente obviamente es en la región ampular de la trompa, ¿no? De la trompa uterina. Ahí es la ubicación más frecuente, seguido de la región ísmica. El istmo, la unión del cuerpo con la trompa uterina, es una zona importante debido a que es una zona que produce mucho sangrado. La paciente puede morirse por un choque hipovolémico en cuestión de pocas horas, debido a la gran vascularización que hay en esa zona. Sin embargo, es una zona también muy distensible, por lo que gestaciones a ese nivel pueden llegar fácilmente a las semanas 16, 15 semanas pueden llegar un embarazo ubicado a nivel del istmo, ¿no? A diferencia de, a nivel del intersticio, región cornual, ¿no? Región intersticial o región cornual, la unión de la trompa con el cuerpo del útero. El istmo es la zona más estrecha de la trompa uterina. Esa zona suele dar una sintomatología más precoz debido a que no es tan distensible, por lo cual un embarazo ectópico a ese nivel se puede romper de manera precoz. La clínica clásica del embarazo ectópico, ¿no? Sangrado rojo oscuro escaso, asociado a dolor abdominal en uno de los flancos, ¿no? Y una historia de retraso menstrual, ¿no? Una historia de amenorrea. El diagnóstico, medición de HCG y la ECO-TV. Llega una paciente con dolor, ¿no? En fosa ilíaca derecha, mujer en edad fértil con una amenorrea, tiempo de amenorrea de 8 semanas, un retraso menstrual de 8 semanas, con un sangrado vaginal rojo oscuro que al tacto vaginal produce dolor a la movilización cervical y dolor a la palpación bimanual en anexos, pudiendo palparse una masa a nivel del anexo derecho. Con esa típica clínica que les he mencionado, esa típica evolución, esos parámetros clásicos que se encuentran en un embarazo ectópico, debemos pensar justamente en ello, en un embarazo ectópico. La zona discriminatoria. ¿Qué es la zona discriminatoria? Son los valores de la beta-HCG a partir de los cuales ya debemos evidenciar un saco, ¿no? Debemos evidenciar un saco embrionario. Sabemos que a partir de las 4 semanas con 3 días ya comienza a evidenciarse un saco embrionario. A las 5 semanas ya aparece la vesícula vitelina. Estamos hablando ecográficamente, no con ecografía transvaginal. 4.3 semanas evidenciamos saco. A las 5 semanas evidenciamos vesícula vitelina. Y después de 7 días de haber aparecido la vesícula vitelina, aparece el embrión. Y los latidos cardíacos fetales podemos evidenciar a partir de la semana 6, ¿no? Todo ello por ecografía transvaginal. Entonces, la zona discriminatoria es aquellos valores de la beta-HCG a partir del cual ya podemos evidenciar un saco embrionario. El valor que se manejaba anteriormente, hasta hace poco, es 1500. Sin embargo, actualmente estamos hablando de datos actuales, 2013, en el cual ya estamos manejando valores más altos de zona discriminatoria, ¿no? Inclusive llegando a valores de 2000. Se ha planteado el valor de 2000 como zona discriminatoria, a partir del cual ya se podría evidenciar un saco embrionario. Y recuerden, siempre la medición del beta-HCG debe ser seriado. A diferencia de un embarazo normal, en el ectópico el beta-HCG no se va a incrementar el 100% a las 48 horas. Va a haber un aumento menor al 50% o inclusive puede decaer a las 48 horas, ¿no? Y otro marcador que se podría utilizar en el embarazo ectópico es la progesterona. Hay bastantes estudios que hablan de la progesterona como una ayuda diagnóstica en el caso de duda, ¿no? En el caso de duda, si es que es un embarazo ectópico, si es un cuerpo lúteo hemorrágico, si es un quiste pélvico torcido, si es una apendicitis,
La progesterona ayuda muy bien en en esta patología, ¿no? Se dice que valores menores a 5 de progesterona en sangre tienen mucha relación con un aborto. Entre 5 y 25 con un embarazo ectópico, y mayores de 25 estamos hablando de una gestación normal. Aquí están las zonas que les mencionaba, ¿no? Y con las incidencias, la región ampular en el 80% de casos de incidencia en la cual se presenta, a nivel ISMI, a nivel intersticial 5%, ¿no? A nivel de las fimbrias 5%, ¿no? Ovarios 0.2%, el cervix también suele presentarse, ¿no? Y ahí el tratamiento es distinto, ¿no? Tratamiento distinto. También recordemos que el tratamiento del embarazo ectópico, obviamente si viene una paciente con un abdomen agudo peritoneal, ¿no? Con líquido en fondo de saco de Douglas, a la ecografía extravaginal, debemos inmediatamente pasar a una laparotomía exploratoria, sobre todo si hay palidez, ¿no? Hay evidencia de sangrado en cavidad, se debe ingresar para una laparotomía exploratoria, probablemente por una salpingostomía o una salpingectomía, inclusive llegando a una histerectomía, dependiendo si la ubicación es a nivel intersticial o a nivel cervical, podría terminar en una histerectomía. Bien, aquí hay unos factores que pueden favorecer la aparición de un nuevo embarazo ectópico. Tenemos antecedentes de gestación ectópica, ¿no? Debido a una causa que puede mantenerse, que esté produciendo, y la detención del producto a nivel de las trompas, ¿no? Cirugía tubárica previa por la forma de adherencias, de bridas que obstruirían la porción tubárica, produciendo el embarazo ectópico. Las enfermedades inflamatoria pélvica, ¿no? Gonococo, clamidia, pueden producir, ¿no? Inflamación a nivel tubárico, ¿no? Obviamente produciendo el ectópico. Las portadores de DIU y la esterilidad previa, ¿no? Probablemente por una causa tubárica, ¿no? Una causa tubárica que esté produciendo esta esterilidad. En el manejo del embarazo ectópico, aparte del manejo quirúrgico que les mencioné, se puede hacer un manejo, ¿no? Expectante, ¿no? Observación, o también un tratamiento médico con metrotexate. ¿En qué casos podríamos nosotros instaurar un tratamiento expectante, ¿no? Un manejo bastante, ¿no? Observar a la paciente sin instaurar un tratamiento radical, ¿no? Como es la laparotomía exploratoria. Nosotros podemos instaurar un tratamiento expectante en caso de que la paciente no presente ninguna sintomatología, no haya signos ni síntomas, ¿no? de descompensación, de abdomen agudo, en el cual la localización sea tubárica y la paciente esté sin dolor. En esos casos podemos nosotros instaurar este tratamiento conservador. Sin embargo, si es que nosotros queremos instaurar un tratamiento con metrotexate, se deben cumplir algunos criterios, ¿no? Ecográficos para nosotros poder instaurar recién ese tratamiento. ¿Y cuáles son? Uno, que sea a nivel de la trompa, que el tamaño del saco sea menor a 4 centímetros, que no haya latidos cardíacos fetales y valores del HCG menor de 5000, ¿no? Algunos dicen menor de 2000, pero actualmente es menor de 5000, ¿no? Y obviamente que no haya evidencia de hemorragia intraabdominal o rotura tubárica. En estos casos nosotros podríamos instaurar el tratamiento médico con metrotexate. Antiguamente, se utilizaba el signo de Darius de Sela, ¿no? Mediante un legrado podemos evidenciar mediante un legrado uterino podemos evidenciar decidua, ¿no? Y ausencia de vellosidades coriales. Sin embargo, se ha demostrado que en embarazos o abortos también se podía presentar este signo, por lo cual ya no es de mucha ayuda en la actualidad. Comencemos con resolviendo las preguntas, ¿no? Aquí muchas veces se aprende más analizando cada pregunta, ¿no? Podemos sacarle el jugo, el máximo provecho a estas preguntas. Bien. Comencemos. Mujer de 35 años, nuligesta. Hasta ahí me hablan de una mujer en edad fértil.
que no ha tenido embarazos. Acude por pérdidas hemáticas de escasa cuantía de 5 días de evolución. Una paciente que hace 5 días viene sangrando, ¿no?, por vía vaginal. Viene con un periodo de amenorrea de 6 semanas. Tenemos amenorrea y tenemos sangrado vaginal, acompañado de dolor hipogástrico difuso. Tenemos la tríada clásica del embarazo ectópico. Exploración: tacto bimanual doloroso. Se palpa anejo derecho aumentado de tamaño. Puede ser un embarazo ectópico tubárico, ¿no? ¿Qué prueba realizaría en primer lugar? Perfecto. Con todas estas características, nuestra clínica, estos síntomas que menciona en este caso clínico, sin duda es un embarazo ectópico tubárico, ¿no? A nivel de la trompa, o también puede ser ovárico, ¿no? Porque se palpa los anejos aumentados. Entonces, para yo poder determinar, uno de los exámenes primarios básicos que hacemos es la ecografía y la dosaje de la hormona beta-HCG, ¿no? La beta-HCG me va a corroborar que es un embarazo y la ecografía me va a aclarar la ubicación de dicho embarazo, ¿no? Por lo que la ecografía es la clave en esta pregunta, ¿no? Obviamente. Y si es que después de la ecografía no hay indicios de dónde está ubicado ese embarazo ectópico, y podemos pasar a la laparoscopía, ¿no? La culocentesis, que consiste en la punción, ¿no?, con una aguja del fondo del saco de Douglas para evidenciar si hay o no sangre en cavidad, ya no se usa con mucha frecuencia. El test de embarazo, como le digo, también el test de embarazo también se hace como examen básico junto a la ecografía. La laparotomía exploratoria solamente se haría un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, lo primero que hay que hacer es ecografía y test de embarazo, ¿no? Pero debido a la amenorrea, a toda esta sintomatología, lo más conveniente es la ecografía transvaginal. Gestante de 12 semanas que acude a urgencias por sangrado, ¿no?, por metrorragia y dolor abdominal de varias horas de evolución. A la exploración se observa que el cuello uterino está cerrado y en la ecografía se visualiza un embrión con latido cardíaco. Hasta ahí me están hablando de una amenaza de aborto, ¿no? Porque el cuello está cerrado y el bebito tiene latidos cardíacos presentes, por lo cual no es de ninguna manera un retenido, un aborto frustro, un aborto retenido. Estamos ante una amenaza de aborto. Y ante una amenaza de aborto, lo más inconveniente es el reposo. Bien, entonces tenemos la clave 1 y la clave 5. La clave 1 me pone un reposo relativo, la clave 5 reposo y progesterona vaginal. Si la paciente está sangrando, lo más conveniente es un reposo absoluto. Ahora, recordemos que el cuerpo lúteo mantiene la producción de progesterona durante la gestación hasta la semana 12 aproximadamente, en la cual la placenta asume, ¿no?, en la semana 9-10 asume la función de producir progesterona, por lo cual estaría indicado, ¿no?, de manera conveniente en una gestación de 12 semanas con amenaza de aborto sospechar, dentro de las múltiples causas, en una insuficiencia del cuerpo lúteo, ¿no? Y en este caso sí estaría indicado el uso de progesterona, ¿no? Entonces el cuerpo lúteo no produce la progesterona de manera adecuada, puede llevar a una amenaza de aborto o puede llevarnos a un aborto, ¿no? Por lo cual podríamos comenzar el tratamiento con progesterona vaginal, ¿no?, y el reposo. Por lo cual la clave sería la 5. Mencionamos aquí un poco lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? El reposo físico y psicológico y la abstinencia sexual es lo básico, ¿no? El tratamiento es lo que mejor va en el tratamiento de las amenazas de aborto. Ahora, los uteroinhibidores obviamente no están indicados, no están indicados en las amenazas de aborto. Los progestágenos sí están indicados en causa de insuficiencia luteínica, ¿no?, como le decía. Demostrar previamente, a veces es difícil demostrar esto, que hay una deficiencia de la producción de progestágenos, ¿no?
por lo que en la clave anterior fácilmente pudo haber sido la clave la número 1, ¿no? Reposo relativo, ¿no? Sin embargo, queda un poco floja esa clave, ¿no? Porque el paciente está sangrando, no le puede dar un reposo solo relativo. Yo me hubiera mandado por la 1 si hubiera sido reposo no absoluto y abstinencia sexual. Eso sería lo ideal, una clave ideal, pero te la ponen como a medias, como para que dudes, como para que la dudes. Y la última te ponen, con la última clave, la 5 nos pusieron reposo y progesterona, ¿no? En esa clave yo me mando por marcar la clave 5, porque a veces de manera empírica podemos utilizar la progesterona, ya que la progesterona no ha demostrado producir ningún tipo de embriotoxicidad, ¿no? Ni daño materno, por lo cual sí está indicado y en muchos protocolos se indica el uso de progesterona y reposo absoluto en caso de amenaza de aborto. Paciente de 25 años que acude por metrorragias y contracciones importantes en la semana 20 de embarazo. A la exploración ginecológica se observa una dilatación de cuello uterino sin expulsión del huevo. ¿Ante qué estamos ahí? Bien, me habla de sangrado y dolor abdominal, contracciones importantes semana 20, o sea, menos de las 22 semanas. Estamos ante una amenaza de aborto. Hasta ahí, una amenaza de aborto. Pero todo cambia cuando me dicen que hay dilatación del cuello uterino. Entonces ahí ya no hablamos de una amenaza de aborto, ¿no? Obviamente la clave 4 ya la descartamos, hablamos de un tipo de aborto. Ahora, ¿qué clase de aborto sería? Dice un cuello dilatado sin expulsión del huevo. ¿Qué sospecharía? Aborto diferido, que es igual que un aborto retenido. Para ello debemos evidenciar que el primer embrión tenga muerto dentro del útero mayor o igual a 4 semanas, lo cual en ninguna parte es mencionado, por lo cual no sería la clave. Aborto consumado es con la expulsión del producto, lo cual no tampoco está mencionado ahí. Aborto habitual, aquella que aborta mayor o igual a 3 veces. Amenaza de aborto obviamente no es. Es un aborto en curso, ¿no? Un aborto en curso que probablemente en el transcurso de las horas va a comenzar a expulsar el producto. Bien. Paciente de 22 años, a la que se diagnosticó aborto diferido de 9 semanas de gestación. A las 48 horas de realizar el legrado terapéutico, la paciente comienza con un cuadro de fiebre de hasta 39 grados y dolor abdominal con signos de irritación peritoneal. ¿Qué actitud debemos tomar en ese momento? Bien, una de las complicaciones que nosotros observamos al momento de realizar un legrado es la perforación uterina, ¿no? La perforación uterina que va a cursar obviamente con signos de irritación peritoneal, ¿no? En estos casos, una de las medidas apropiadas es, ¿no?, administrar oxitocina, ¿no?, a chorro, en una vía, un cloruro de sodio con oxitocina. Muchas veces con eso es suficiente, ese tratamiento es suficiente, pero otras veces cuando la paciente se muestra descompensada con un abdomen agudo quirúrgico, un abdomen peritoneal intenso, lo ideal sería una laparotomía exploratoria. Bien, en este caso analicemos las claves. En la clave 1 me dicen repetir el legrado. Obviamente, si yo pienso que le he perforado el útero por el legrado que le he hecho, no le voy a someter a otro legrado. En la clave 2, ¿es normal este cuadro después de un legrado? Obviamente que no es normal que la paciente haga fiebre ni que le produzca un dolor con signos de irritación peritoneal. Probablemente ahí había una perforación uterina, ¿no?, por el legrado. Obviamente no lo voy a someter a eso. Realizar una histerectomía. Podría ser dentro de nuestras alternativas siempre está la histerectomía. La 5, la laparoscopía diagnóstica. Entonces, la actitud que se debe tomar en ese momento, lo ideal es, si la paciente hace fiebre, obviamente lo más prudente es coberturar, ¿no?, con antibióticos. Por algo te ponen fiebre de 79 grados. Con eso te dicen, ponme antibióticos. Con eso te dice, márcame la clave en la cual hay antibióticos. Eso es uno. Luego, probablemente perforación del útero.
pomocitocina, está en la clave, antibiótico citocina, y vigilar la evolución del cuadro. Si es que la paciente presenta los signos de pérdida sanguínea oculta o de desmejoramiento del cuadro clínico, la paciente debería ser sometida, ¿no?, a una histerectomía, una laparotomía exploratoria con posibilidad de histerectomía, ¿no? Sería lo más adecuado. Paciente de 40 años que consulta por hemorragia en la semana 20 de embarazo. En la anamnesis destaca un parto previo gemelar. A la exploración destaca un útero de tamaño mayor a lo que corresponde. Con ese datito que me dan, ya me están diciendo, sospechan una mola hiatiforme, ¿no? Porque la clínica de la mola cursa con eso. Entonces, le practico una ecografía y me da la imagen innevada debido a la degeneración hidrópica de la mola hiatiforme, que me da esa imagen en copos de nieve, ¿no? La actitud terapéutica obviamente es, como lo mencionamos repetidas veces, el grado por aspiración. Bien. Una de las siguientes sustancias es de gran utilidad para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad molar, debido, ¿no?, a esta proliferación anómala del trofoblasto, del sitio trofoblasto, va a haber un incremento de los valores de la beta-HCG, por lo cual después de hacer el grado con aspiración dijimos que hay que dosar esta hormona, ¿no?, para hacer un seguimiento para ver cómo va declinando esta enfermedad, ¿no? Por lo cual aquí la clave es la 4, ¿no?, la HCG. La clave 5, lactógeno placentario, siempre y cuando pensemos en un tumor del lecho placentario. En ese caso sí debemos dosar el lactógeno placentario. El tumor del lecho placentario muchas veces es un cuadro que se va a presentar después de un parto vaginal. El paciente viene con antecedente de tener un parto vaginal y viene por sangrado, una hemorragia, ¿no?, por peral tardía. En estas pacientes debemos pensar en tumor del lecho placentario, ¿no? Y ahí estaría indicado medir el lactógeno placentario. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo, no? ¿Cuál de estos no se asocia a un embarazo ectópico? La esterilidad, dijimos que sí, ¿no?, debido a un factor tubárico. Cirugía abdominal previa por la formación de bridas y adherencias. Malformaciones uterinas obviamente van a impedir una correcta implantación. Los DIU son un factor predisponente ya reconocido de embarazo ectópico. La utilización del diafragma no. El diafragma son como anillos que se colocan a nivel de la vagina que impiden el paso del espermatozoide, ¿no?, al cervix, lo cual no aumenta el riesgo de embarazo ectópico. La utilización del diafragma no está considerado dentro de factores de riesgo para embarazo ectópico. Aquí les pongo nuevamente los factores favorecedores de embarazo ectópico. ACP, una buena memotecnia. A, de antecedente de gestación ectópica. C, de cirugía tubárica previa. E, de EPI. P, de portadores de DIU. Y E, de esterilidad previa, ¿no? La técnica que nos da el diagnóstico definitivo en la gestación ectópica es la laparoscopía. Por vía laparoscópica nosotros podemos evidenciar, ¿no?, la implantación, ¿no?, a nivel tubárico o a nivel ísmico, donde esté el embarazo ectópico. Por vía laparoscópica lo podemos realizar. La laparoscopía es una gran ayuda en la actualidad. Casi en la mayoría de cirugías ginecológicas está indicado la laparoscopía, ¿no?, por la menor movilidad que produce, la mejoría posoperación y todas las ventajas que conocemos de la laparoscopía, por lo cual en este caso de duda diagnóstica en un embarazo ectópico está muy bien indicado, ¿no?, la laparoscopía. Entonces no se olviden que la laparoscopía, ¿no?, y el laboratorio, ¿no?, en anatomopatología nos van a confirmar el embarazo ectópico. Comencemos con la siguiente pregunta. Paciente de 25 años
con amenorrea de 6 semanas y precnosticón positivo, no, o sea, prueba de embarazo positivo. Acude por dolor abdominal, se comprueba taquicardia y hipotensión. Bien, hasta ahí. Me hablan de amenorrea, me hablan de prueba de embarazo positivo y me hablan de dolor abdominal. Hasta ahí debo pensar en un embarazo ectópico, ¿no? Hasta que me demuestren lo contrario. Y si me hablan de taquicardia e hipotensión, me hablan probablemente de un sangrado bastante considerable, ¿no? Entonces en la ecografía se evidencia abundante líquido en cavidad abdominal. Estamos hablando de sangre en cavidad, un abdomen agudo, un abdomen quirúrgico. La conducta obviamente es la parotomía de emergencia, no hay más que decir. Hay que abrir la cavidad, cerrar el caño, pinzar la zona sangrante, ¿no? Y obviamente ligar, cortar y ligar, ¿no? Y con ello ya se daría el cuadro. Estaremos sacando por una salpingectomía. Se está haciendo una salpingectomía muchas veces cuando el útero, la trompa está estallada. Es difícil conservar la trompa, por lo cual la salpingectomía es lo ideal. Y en este caso que nos presentan este caso clínico, lo ideal es la laparotomía urgente, ¿no? La laparotomía urgente. Referente al aborto espontáneo, está aceptado todo lo mencionado a continuación, excepto, me dice, la gran mayoría se produce en las primeras 12 semanas, la mayoría se produce antes de la semana 6, ¿no? Después de la semana 12 estamos hablando de aborto tardío, no es tan frecuente. Antes de la semana 12 la mayoría de causas de aborto son alteraciones cromosómicas, ¿no? Mientras que pasado la semana 12 en los abortos tardíos tenemos que pensar más en una incompetencia cervical. La clave B me dice, más del 50% son debido a anomalías cromosómicas, lo acabo de decir, verdadero. Su frecuencia se incrementa a partir de los 35 años, verdadero. Recuerden que ser multigesta es factor de riesgo para muchas patologías dentro de la ginecobstetricia. D. Su expulsión casi siempre es precedida por muerte de embrión o feto, cierto. E. La diabetes controlada juega un papel importante. La diabetes no controlada sí produce aborto, más la diabetes controlada no tiene una relación clara con el aborto. Paciente de 20 años con antecedente de un aborto provocado hace un año. Refiere sangrado vaginal y discreto. Al examen el anexo derecho es doloroso, difícil de palpar, la movilización del cervix despierta dolor, temperatura oral 37, señales su diagnóstico probable. Tenemos ahí el hecho que nos digan antecedente de un aborto provocado hace un año. Tenemos que pensar que probablemente esta paciente ha sido sometida a una manipulación, ¿no? Y probablemente haya terminado en una MEU o en un legrado, con lo cual aumenta el riesgo de hacer una enfermedad inflamatoria pélvica, y como sabemos la EPI es factor predisponente para una causa importante de embarazo ectópico. Me hablan de sangrado vaginal discreto. Recuerden que el embarazo ectópico, el sangrado vaginal es discreto, rojo oscuro, escaso, a diferencia del aborto, a diferencia de la mole diatiforme. En el embarazo ectópico el sangrado es discreto. Y me hablan de un anexo derecho doloroso, difícil de palpar, y movilización cervical dolorosa. Obviamente hasta ahí tengo que pensar en la única alternativa, ¿no? El embarazo ectópico de trompa derecha. Y es lo que más se acercaría al diagnóstico. El método de elección para la evacuación de la mola, dijimos legrado uterino más aspiración, ¿no? Más aspiración intrauterina. Ante una paciente con una amenorrea de 9 semanas que presenta metrorragia profusa y persistente de 2 días de evolución, al examen presenta útero blando aumentado de tamaño, cuello permeable dilatado en sus dos orificios, no tanto el OSI como el OSE. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Entonces, me da una paciente de 9 semanas que presenta sangrado abundante, persistente, y el útero está blando. Probablemente porque hay algún contenido dentro del útero que no ha llegado a expulsarlo del todo, por lo cual aquí el diagnóstico más apropiado es el aborto incompleto, ¿no? Esa amenaza de aborto no tendría por qué estar dilatado el cuello. Si fuese un aborto completo, no tendría por qué seguir sangrando, ¿no? Entonces la clave es el aborto incompleto. El factor de riesgo más frecuente para embarazo ectópico, la EPI, sin dudarlo, ¿no? La EPI que produce inflamación
inflamación, fibrosis a nivel de la trompa uterina, ¿no? y por ende de tensión a ese nivel, con la consecuente producción de un ectópico ampular o ísmico. El embarazo ectópico está muy relacionado con la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Tenerlo presente siempre. Mujer de 30 años con antecedente de método anticonceptivo de ampollas trimestrales. Recuerden que las ampollas trimestrales tienen componente de progesterona, ¿no? En su mayoría de veces, ¿no? La medroxiprogesterona. Y recuerden que las progesteronas producen disminución de la motilidad, ¿no? De la musculatura lisa, ¿no? A nivel de la trompa también produce dicho efecto. Entonces esta paciente de 30 años con antecedente de un método trimestral acude a consulta por presentar dolor en fosa ilíaca derecha y fecha de última regla 20 de abril. Bueno, no ayuda mucho ese dato de 20 de abril. Con fórmula de Gesta 2 para 1011. Gesta 2, recuerden que es el número de embarazos. El P1, el 1 me habla de una gestación a término. El 0 me habla de que no tuvo ni una gestación pretérmino. El 1 me habla de que tiene un aborto. Y el último 1 me habla de que tiene un hijo vivo. Entonces, al examen presenta útero de 9 centímetros, dolor al movilización del cuello uterino y se palpa masa en la trompa derecha. Ni hablar. ¿De qué podemos estar pensando? Un embarazo ectópico. Ahora, aquí me ponen diferentes localizaciones asociadas a otros cuadros, ¿no? Un poco para despistar, un poco para tantear. Analicemos bien entonces esta pregunta, ¿no? Y del momento que me hablan de una paciente de 30 años, una mujer en edad fértil, con ampollas trimestrales, ¿no? Y recuerden que los métodos anticonceptivos de pura progesterona también están asociados a embarazo ectópico debido a que disminuye la motilidad a nivel de la trompa uterina. Acude por presentar dolor en fosa ilíaca derecha, síndrome de fosa ilíaca derecha, pensar en ectópico o apendicitis. Esta fórmula obstétrica no era de un aborto. Recuerden que el aborto también es un factor predisponente para producir enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces hasta ahí todo me apunta a un ectópico. Y el examen presenta un útero de 9 centímetros, dolor al movilización del cuello, eso es un cuadro clínico frecuente de una gestación ectópica. Y se palpa masa de 3x2 en la trompa derecha. O sea, de que es un ectópico tubárico, es un ectópico tubárico, no pensar en otra cosa. Pero sin embargo aquí en las claves me ponen hasta 3 claves que podrían ser las respuestas: embarazo tubárico más EPI, 2 embarazo tubárico a pedículo torcido y 3 embarazo tubárico. Entonces ahí viene la duda, ¿cuál de esas es? Porque cualquiera podría ser. Bien, para ello tenemos que recordar los criterios de EPI, los criterios mayores, cuáles son: dolor a la movilización cervical, dolor a la palpación bimanual en anexos y historia de dolor pélvico, ¿no? Obviamente este cuadro puede estar encubierto totalmente por el cuadro del embarazo tubárico, ¿no? Porque el embarazo tubárico también cursa con dolor a la movilización del cuello. Aquí no me hablan de una historia de dolor abdominal pélvico. Ahora, la 2 dice embarazo tubárico a pedículo torcido. Para que un ectópico o un quiste se tuerza, por lo menos debe ser mayor a 5 centímetros, ¿no? Aquí me dicen 3 milímetros, ¿no? O sea, también difícil que se palpe una masa con esas dimensiones, por lo cual que se haya torcido no es muy frecuente, no sería frecuente en este cuadro, ¿no? Con estos datos que me dan, no debería pensar en un pedículo torcido. Y me quedaría entre la 1 y la 3. Para yo pensar en EPI tendría que haber algunos datos que no veo en este caso clínico, ¿no? Que no aprecio en este cuadro clínico. Por lo que lo único que yo podría marcar con certeza es que es un embarazo tubárico. No podría demostrar que es una EPI, ¿no? Obviamente la movilización al movilizar el cuello le va a producir dolor, pero no puede ser por el EPI, también puede ser por el embarazo ectópico en sí, que también produce dolor a la movilización del cuello. Bien, entonces de ahí la clave es la 3, ¿no? Con certeza, el embarazo es tubárico. Mujer de 20 años acude a consulta por dolor en hipogastrio tipo cólico. Refiere regla con retraso de 2 ciclos, ¿no?
en regular cantidad, diferente a la que normalmente presenta. Al examen, un útero de 8 centímetros, cuello está cerrado, largo, sin masas en trompas, ovario de 4 por 3 por 2 centímetros, un poquito incrementado probablemente por la presencia del cuerpo lúteo. El diagnóstico más probable obviamente es la amenaza de aborto, ¿no? Dolor, eh, pequeño sangrado, pero el cuello está cerrado, ¿no? El cuello está cerrado. Ahora, ¿podría ser un retenido? Sí, pero para ello tendría que darme de una ecografía donde se evidencia un embrión sin latidos cardíacos. Aborto inminente no, porque tendría que tener el cuello abierto, y aquí me dice cuello cerrado, ¿no? Hemorragia uterina disfuncional, podría ser una disfuncional. ¿Por qué no podría ser una hemorragia uterina disfuncional? Obviamente la disfuncional es aquel sangrado en el cual no hay un sustrato anatómico que pueda demostrar o pueda justificar el sangrado. Por los datos que me da esta paciente, sobre todo por el retraso de 2 ciclos, ya debemos pensar que hay un embarazo, ¿no? Un embarazo, por lo cual lo más certero y más ese ovario, en lo cual me habla probablemente una presencia de cuerpo lúteo, lo más probable es que yo debo pensar en una amenaza de aborto. Bien, cuando yo hago un legrado uterino y perforo el útero, si bien es cierto, una de las medidas que les mencioné es la administración de oxitóxicos, ¿no? Y observación, si es que la perforación no es muy grande, pero muchas veces lo ideal es, después de una perforación uterina, con una cureta cortante sobre todo, es una laparotomía exploratoria, ¿no? Para suturar, a la medida de lo posible, ¿no? La zona que el útero ha sido perforada. Los abortos espontáneos, en el más del 60%, ¿no? Aquellos que se presentan antes de las 12 semanas, en su mayoría de veces, más del 60%, son de causas cromosómicas, ¿no? Eso no lo duden. El síntoma más relacionado con el embarazo ectópico es el dolor abdominal, ¿no? Seguido de retraso menstrual y sangrado, ¿no? Sangrado escaso, oscuro. No se olviden de esa triada. ¿Cuál de los siguientes hallazgos permite establecer el diagnóstico de aborto inevitable? Dijimos sangrado, cuello abierto y membranas rotas. La clave es la A, ¿no? La clave es la A. Para que sea inminente tiene que estar las membranas íntegras. Bien. Embarazada a quien le determinan el embarazo por manifestaciones clínicas de mola, el tejido resecado tenía vesículas. Bien. Recuerden lo que les mencioné, la ausencia de vasos linfáticos en el embarazo molar me ha producido una acumulación de líquido extracelular. Esas son las famosas vesículas, ¿no? O como uvas, presencia de uvas, que se evidencia, ¿no? Que se evidencia como copos de nieves en la ecografía extravaginal. Y eso es patognomónico de la moliatiforme, ¿no? El coriocarcinoma no presenta vesículas, no presenta degeneración hidrópica. Entonces, ahí la clave es la mola, ¿no? La mola es la respuesta. El mayor porcentaje de molas se presenta número diploide de cromosomas 46XX, no se olviden, 46XX, pero también puede ser 46XY, por lo más frecuente es 46XX. La causa más frecuente de shock séptico en ginecología obstétrica obviamente es el aborto séptico, ¿no? El aborto séptico es la causa más frecuente de shock séptico, ¿no? Recordemos que el shock séptico es aquel que no responde a una reposición, ¿no? Una reposición hídrica adecuada, ¿no? Le puedes colocar vías por todos lados, cloruro de macel por todos lados, sin embargo no te va a responder. Tienes que dar ahí vasotrópicos, no tienes que dar dopamina, adrenalina, noradrenalina, ¿no? Cardiotónicos tienes que dar en esta clase de pacientes porque no te van a responder al cloruro de sodio ni a las poligelinas. Y obviamente una cobertura antibiótica amplia. Bien, como mencioné aquí, los estudios citogenéticos de las molas diatiformes han indicado que la composición cromosomal más frecuente viene el 23X, que el espermatozoide va a fecundar un óvulo con ausencia de carga genética.
por lo cual este 23X al duplicarse me va a dar un 46XX, ¿no? Por lo cual ese va a ser la más frecuente composición cromosomal, 46XX, ¿no? Aquí la respuesta es la 2. Es la 2, 46XX, no es la 1, hay un error, aquí la clave es la 2, 46XX. Los defectos de coagulación que siguen de una muerte fetal intrauterina raramente ocurren antes de las 4 semanas. Nos dice que a partir de las 5 semanas, mayor del 50% de estos fetitos, de estos pacientes con feto muerto, van a cursar con un trastorno de la coagulación, ¿no? Aquí la respuesta es 4, ¿no? A partir de 4 semanas puede haber trastornos de la coagulación. Paciente que consulta por sangrado genital en sus 6 semanas de amenorrea. La semana anterior se hizo la prueba de embarazo y fue positiva. Entonces una paciente no gestante con probablemente 6 semanas de embarazo, a la exploración se confirma el sangrado, siendo el resto normal. La ecografía muestra una vesícula de 10 milímetros de diámetro, pero no se ve embrión. ¿Qué se debe hacer? Obviamente, con 10 milímetros de diámetro, muchas veces ya se debería ver un embrión, ¿no? Se debería ver ya un embrión, pero a veces algunos esperan hasta 12 milímetros para recién sospechar de una gestación evolutiva, ¿no? Por lo cual hasta este momento lo que se debería hacer es reposo en la paciente y un dosaje o un control ecográfico en una semana, ¿no? Por lo que la respuesta más apropiada es la 5, ¿no? Reposo en cama. Bien, acá hay que tener en cuenta que en ningún momento aquí nos mencionan de un sangrado vaginal, ¿no? Por lo cual no podemos sospechar de una amenaza de aborto. El reposo en cama, recuerden que siempre se da en caso de que haya un sangrado, una amenaza de aborto, ¿no? La paciente está con un sangrado. Pero en este caso en ningún momento me hablan de ello, ¿no? Me hablan de paciente de 6 semanas, que se hizo una prueba de embarazo y a la exploración se confirma el sangrado, ¿no? Siendo el resto normal, pero no hay un sangrado excesivo, por lo cual aquí quizás la conducta más adecuada sea el reposo relativo, ¿no? Respuesta entre la 4 y la 5. Recuerden que en estas preguntas cada dato que te dan es importante analizarlo, porque nos puede llevar a cometer errores. En este caso, el reposo relativo o el reposo en cama, ¿no? Podrían ser las claves adecuadas, ¿no? De alguna manera rectifico mi clave, pero el hecho de que me dicen que la paciente está con sangrado, ¿no? Está con un sangradito, ya me están hablando de una posibilidad de amenaza de aborto, ¿no? Por lo que la clave ideal pues sería el reposo en cama, ¿no? Dependiendo también no solamente de ese aspecto del sangrado, sino también otros parámetros clínicos que tendría que tener en cuenta para darle un reposo relativo, no un reposo absoluto. Casi siempre cuando hay amenaza de aborto con sangrado activo es reposo en cama, ¿no? Para pasar a los siguientes días a un reposo relativo, ¿no? Esa es la secuencia que se debe seguir en una amenaza de aborto con sangrado activo. Bien, aquí le dejo un cuadrito para que más o menos vean algunas características que nos pueden diferenciar entre una amenaza de aborto, un aborto en curso y un aborto diferido. Bien, sigamos con las preguntas. Mujer de 36 años con historia de abortos tardíos de repetición. Cuando va a dar un aborto tardío después de la semana 12, es aquella que se produce después de la semana 12, debemos pensar en una incompetencia cervical, ¿no? Entonces, como antecedente de interés encontramos una conización. Conización es causa de incompetencia cervical. Y aquí entonces el tratamiento ideal para evitar los más abortos es el cerclaje cervical, el cual se hace a partir de las 16 semanas y con posterior retiro, probablemente a partir de la semana 37, cuando ya se decida culminar la gestación, ¿no? Es lo ideal, el cerclaje cervical. Una mujer en su cuarto mes de embarazo comienza a sangrar y el médico le detecta un útero más grande que el esperado para su edad gestacional.
Hasta ahí, mola, hasta que me demuestre lo contrario. Decide interrumpir el embarazo y le practica un legrado, ¿no? Obviamente debe ser por aspiración, si pensó en una mola. El patólogo al examinar muestra observa numerosos quistes avasculares. Con proliferación significativa de trofoblasto, no hay feto y no se detecta la invasión del miometrio. O sea, no es una mola invasiva, es una mola hidatiforme completa, porque no hay feto, ¿no? Es una mola hidatiforme completa. Paciente de 28 años, con antecedente de ser portadora de DIU, factor de riesgo para ectópico. Acude a urgencias tras menorrea de 6 semanas por spotting, que es un sangrado escaso y como en manchas, ¿no? Dolor, un sangrado como en manchas. Dolor abdominal continuo, que fue más brusco días antes. El test de embarazo dio positivo. Ecografía, útero normal, vacío, con endometrio fino. Ambos ovarios son normales y no se visualizan masas anexiales, pero hay discreta cantidad de líquido libre en Douglas. Si no se evidencia masas anexiales, pero hay un examen de gestación positiva, es porque bueno, el paciente ha estado embarazada, pero al no haber nada en el útero, obviamente no ha sido una gestación dentro del útero, no ha sido una intrauterina, sino ha sido una ectópica, probablemente tubárica. El dato del DIU también me tiene que hacer pensar en eso, ¿no? En un embarazo ectópico. Y una de las posibilidades es que haya sido un aborto tubárico, ¿no? Que se haya abortado, ¿no? Hacia el peritoneo, por lo cual ya no se evidencie la masa en la trompa, ¿no? Por ello que también tengamos en cuenta el dato que nos dicen de discreta cantidad de líquido libre en Douglas, que suele verse en los abortos tubáricos, que es en la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del aborto tubárico sin hemorragia intraabdominal ni rotura tubárica? Y obviamente la observación y control seriado de beta HCG, ¿no? Ese es el tratamiento ideal, ¿no? Un aborto tubárico sin hemorragia intraabdominal ni rotura tubárica, que no haya latidos cardíacos y la paciente esté compensada, podemos hacer un tratamiento expectante, ¿no? Con observación y control seriado de beta HCG. Aquí está lo que les hablaba sobre la duplicación del HCG. Bien. Mujer de 25 años en la 7ª semana de amenorrea acude a urgencias por sangrado vaginal. A la exploración se destaca un útero mayor que la amenorrea, ¿no? En la ecografía se ve los copos de nieve y hasta ahí me está diciendo que es una mola, ¿no? Una enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, el médico que la evalúa sospecha de un embarazo molar, decide hacer un legrado por aspiración que confirma el diagnóstico. Se realiza seguimiento de la paciente con determinaciones de HCG que persisten elevadas tras 8 semanas. Se descarta afectación extrauterina. ¿Cuál es lo más apropiado? Lo dijimos, ¿no? La monoquimioterapia con metotrexate más legrado. Esa es la respuesta. La clave es la 1, ¿no? La clave 2 es legrado. Por sí solo no es solamente lo ideal. La poliquimioterapia, ¿no? Lo realizaríamos si hay evidencia de metástasis, ¿no? En este caso lo ideal es una monoquimioterapia con metotrexate, ¿no? Con metotrexate asociado a un legrado. Y la clave 1 es la respuesta. Y aquí está más o menos el argumento, la justificación, ¿no? de por qué la clave es la 1, ¿no? Gestante de 41 años y 8 semanas. Gestante de 41 años y 8 semanas de embarazo, ¿no? Antecedente de hiperemesia gravídica, presenta sangrado vaginal hace 2 días, altura uterina de 12 centímetros, especuloscopía de sangrado moderado acompañado de coágulos, subunidad beta mayor de 100.000. ¿Cuál es la conducta a seguir? Hasta ahí, ¿qué pensamos? Si me dicen 8 semanas de embarazo, pero un útero de 12 centímetros, me hablan de una gestación un útero que no corresponde para dicha edad gestacional. Y miren la subunidad beta, está elevadísimo, mayor de 100.000. Para 8 semanas 100.000 está muy elevado, lo cual aquí tendremos que estar pensando en un embarazo molar, ¿no? En una enfermedad trofoblástica gestacional. Aparte de la hiperemesia gravídica también es un punto a favor de la enfermedad gestacional, ¿no? Entonces obviamente yo debo de confirmar mi diagnóstico, y una buena opción es la ecografía, ¿no? La ecografía obstétrica para evidenciar la imagen en copos de nieve, que me va a dar
el diagnóstico, ¿no?, más certero de una enfermedad molar. Mujer de 31 años, gesta 2 para 1011, o sea, paciente que ha tenido un aborto, una gestación a término, un hijo vivo, acude por emergencia presentando dolor pélvico, sangrado vaginal, no recuerda FU, no usa método anticonceptivo, o sea, probablemente está embarazada, especuloscopía, el orificio cervical externo e interno abiertos, se aprecia restos en canal vaginal y un útero de 12 centímetros. ¿Cuál es la actitud a seguir? Hasta ahí me hablan de un aborto, obviamente un aborto en curso, porque me hablan de restos en canal vaginal, ¿no? Me hablan de un aborto que está en curso. Entonces lo ideal es hacer prácticamente dos cosas, o bien ameo o bien legrado. Ameo se hace hasta los 12 centímetros de tamaño de útero, ¿no? Mientras que el legrado de 13 para arriba hacemos legrado uterino. Hasta 12 centímetros hacemos ameo, por lo cual aquí lo ideal es hacer una aspiración intrauterina, no un ameo. Aspiración manual intrauterina. Endouterina, ¿no? Aspiración manual endouterina. Mujer de 20 años de edad, con amenorrea de 7 semanas, acude por dolor abdominal, el examen físico 80-60, hipotensa, probablemente tenga una pérdida notable, ¿no?, de sangre, temperatura 37, se palpa masa anexial dolorosa, tacto vaginal, dolor en cervix al movimiento, obviamente es un embarazo ectópico, ¿no?, roto, probablemente es un embarazo ectópico roto que necesita una laparotomía de emergencia. Bien. Gestante de 12 semanas, ¿no? O sea, 12 semanas de embarazo, que acude a su consulta para realizar una ecografía a la cual se observa una gestación pero sin embrión, no, con un embrión único pero sin latidos, cardíacos, ¿no? Con una longitud corononalga de 16 milímetros que es acorde a unas 8 semanas, ¿no? 8 semanas. Un embrión que la ecografía da 8 semanas, pero sin embargo es una gestante de 12 semanas, ¿no? Hay un decalaje, una diferencia de 4 semanas, ¿no?, que probablemente sean las 4 semanas de que el embrión esté muerto dentro del útero, por lo cual aquí el diagnóstico más certero es un aborto retenido, un aborto diferido. Recuerden el concepto, ¿no?, la muerte del embrión retenido dentro del útero mayor o igual a 4 semanas, ¿no? Y aquí me dicen que el embrión, los datos de a nivel ecográfico, las visiones del embrión me dan para una gestación de 8 semanas, sin embargo una gestante de 12 semanas, ¿no?, un furdo de 12 semanas, decalaje de 4 semanas, ¿no?, me da para un aborto retenido, ¿no? Esa es la respuesta, aborto retenido o aborto frustro. En una mujer embarazada de 12 semanas que lleva 3 días sangrando por genitales, con muchas náuseas, útero mayor que su amenorrea y los valores de PSG muy elevados. ¿En qué pensamos? En modalidad-tiforme, ni pensarlo 2 veces en otra clave. Primigesta de 32 años que acude a urgencias refiriendo sangrado genital, prueba de embarazo en farmacia positivo, se realiza exploración ginecológica y los hallazgos ecográficos y analíticos sugieren el diagnóstico de mola vesicular. El tratamiento de elección, legrado por aspiración, ¿no? ¿Cuál de estas circunstancias es irrelevante en los antecedentes de una paciente que acude al servicio de urgencias de maternidad con sospecha clínica de gestación ectópica? Esterilización, dijimos que sí. Embarazo ectópico previo, dijimos que sí. DIU, dijimos que sí. Ahora, el uso de anticonceptivo de dosis baja y continuada de solo estrógeno produce ectópico. No, si me dijeran progestágeno, sí, porque el progestágeno disminuye la motilidad, pero no el estrógeno, ¿no? Por lo cual tendríamos que sospechar en la clave 5. Sin embargo, ese primigesta sería es un factor de riesgo para embarazo ectópico. Ahí nos ponen en una disyuntiva, ¿no? Dilema, está entre la 4 y la 5, porque por teoría sabemos que los progestágenos disminuyen la motilidad, ¿no? La motilidad. Entonces, pero sin embargo sabemos que las primigestas en ningún lado, por lo menos no se ha reportado que las primigestas sea un antecedente que te favorezca un embarazo ectópico, ¿no? Por lo cual aquí entre la 4 y la 5 la más certera sería la clave 4. Pero lo pongo de rojo a la 5 porque también
una de esas dos nos podría hacer dudar, porque no sabemos que en teoría la progesterona se puede relacionar con disminución de la motilidad tubárica, ¿no? Pero aquí la respuesta ideal sería la 5, ¿no? Ser primigesta no te aumenta el riesgo de embarazo ectópico. ¿Cuál de los siguientes métodos diagnósticos es el esencial para el seguimiento y control de las pacientes sometidas a evacuación de una embolia tiforme y la detoxificación de BTHG en suero, ¿no? Lo dijimos, ¿no? Tenemos que esperar que estos valores decaigan, ¿no? en las semanas siguientes al grado por aspiración. Una mujer en su cuarto mes de embarazo comienza a sangrar y el médico le detecta un útero más grande que el esperado. Decide interrumpir el embarazo y le practica un legrado. El patólogo examina las muestras observando numerosos quistes avasculares, embolia tiforme completa, ¿no? Recuerden que la parcial es en la cual se puede evidenciar partes fetales, ¿no? Bien, la localización más frecuente del embarazo ectópico es la porción ampular de la trompa, ¿no? Esa es la localización más frecuente del embarazo ectópico. Paciente con antecedente de aborto tardío anterior, ingresa a las 18 semanas de gestación por dolor hipogástrico leve no acompañado de hemorragia. En la exploración se aprecia un cervix dilatado y una bolsa íntegra prominente. Recuerden, la causa más frecuente de aborto tardío, insuficiencia cérvico-ísmica, ¿no? Esa es la causa más frecuente, a diferencia de los abortos precoces, que son las alteraciones cromosómicas, ¿no? La causa más frecuente de aborto en la población general española, bueno, esa es una pregunta que viene en el MIR, las anomalías congénitas, ¿no? Anomalías congénitas, diploidías, triploidías son causas frecuentes de abortos precoces. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el aborto inevitable y el aborto incompleto? Es que en el aborto inevitable hay expulsión de tejido, hay expulsión de tejido embrionario. En el aborto incompleto hay una expulsión de tejido embrionario, mientras que en el inevitable no hay expulsión, pero sí hay un cuello dilatado y hay membranas rotas, ¿no? Esa es la diferencia básica entre uno y otro tipo de aborto. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera respecto al aborto. En caso de insuficiencia del cuerpo lúteo, se debe administrar estrógeno desde el periodo preimplantatorio. No, es progesterona. Dijimos, ¿no? La progesterona se debe añadir en caso de aborto por causa de insuficiencia del cuerpo lúteo. Bien.